bienvenidos a esta edición de Podcast Unitec. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada súper especial. Ella es Gabriela Rodríguez y tiene un rol como manager de Data Science en Publicis Group. Publicis Group es una de las empresas de publicidad y medios más grandes a nivel internacional y el día de hoy vamos a platicar con Gaby acerca de su profesión, acerca de cómo llegó hasta donde está hoy día, de qué estudió y también acerca del Machine Learning y el Data Science, que es pues uno de los temas que están hoy súper en boga, ¿no? En boca de todos. Entonces, bienvenida Gaby, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Hola Pau, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de poder platicar hoy contigo. Gracias a ti, Gaby. Pues vamos a empezar. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de tu rol como manager de Data Science hoy día en Publicis Group. ¿Qué haces? ¿Cuáles son las actividades principales que desempeñas? Pues mira, en mi día a día, básicamente, soy manager del equipo de Data Science, estamos como muy enfocados a la parte de modelos econométricos, entonces nuestro día a día pues es llevar soluciones que impliquen formulación de modelos econométricos, pero dirigidas a negocio, es decir, es traducir eso que nos está dando el modelo econométrico a un lenguaje coloquial, a algo que no solamente una persona versada en matemáticas lo pueda como entender, sino que se lo podamos llevar a la persona de ventas, a la persona de creatividad, ¿no? Y esto pues para empujar como ciertos objetivos que pueden ser maximizar las ventas, incluso algo que a mí me enamoró de esta industria es que puedes hacer como algoritmos matemáticos que te ayuden a incrementar el amor por alguna marca, o para incrementar el conocimiento hacia una marca, o para incrementar esa consideración de comprar una marca, ¿no? Entonces, básicamente, además de otras cosas que hemos estado incluyendo dentro de nuestro día a día, pero básicamente nos dedicamos como a esa parte, ¿no? A llevar este tipo de soluciones utilizando herramientas matemáticas para, pues, algunas marcas. ¿Qué es un modelo econométrico? Platícame, porque creo que para ti es un lenguaje muy del día a día, pero en realidad, por ejemplo, para personas como yo, es un término un poco complejo. Entonces, ¿qué es un modelo econométrico? Econométrico. De la manera como más sencilla que se me ocurre ejemplificarlo, es como, imagínate que tú tienes un resultado y has venido recolectando ese resultado por ejemplo, la trayectoria escolar, ¿no? Tú en la primaria, de los 6 años de primaria, sacaste 8, 9, 7, 6, ¿no? 10 al último. Y entonces lo que pretende el modelo econométrico es identificar esas variables que estuvieron influyendo para que tu resultado fuera ese. Entonces, si tenemos como la suficiente información, podríamos llegar a tener un pronóstico de, cómo te va a ir en la secundaria, con base en tu historia. Okay. Entonces, la verdad, ponerle el nombre econométrico es cuando se mete una variable adicional que tiene que ver con la economía, ¿no? Puede ser población, puede ser como el tipo de cambio, es cuando se empiezan a meter variables adicionales que te hablan de un entorno. Entonces, no es como algo súper difícil, por así decirlo. Simple y sencillamente es como, voy a conocer tu pasado, voy a ir a empaparme de tu pasado para que pueda tener como un pronóstico hacia el futuro. Y es básicamente lo que hace el modelo econométrico. Ok, platícame cómo es tu día a día, o sea, desde que tú llegas a la oficina, bueno, no sé si trabajas desde casa, pero ¿cómo es un día a día en tu trabajo? Pues mira, afortunadamente, creo que esta carrera está súper cool, nunca lo imaginé que llegáramos a esto, gracias pandemia, no gracias, porque entiendo perfecto. Sí, como gracias, pero no. Estoy actualmente en home office, solamente como para requerimientos especiales asisto a la oficina. Todo mi equipo está en home office, son tareas que podemos justamente desarrollar sin estar presentes ante un escritorio, y la verdad es que siento que eso es una súper ventaja frente a otras carreras. Tengo familiares, amigos que son como ingenieros, otro tipo de carreras que mis respetos también, pero que sí es necesario, ¿no? Que ellos estén ahí. En mi punto, no, en las mañanas, ya aquí me voy a ventilar con los jefes, pero en las mañanas pues es como tranquilamente calentar el cafecito, ponerme al día, ¿no? Con el café, leyendo los mails, ya posterior como que me acerco con mi equipo. Eso sí, como estamos en home office, pues tenemos que tener como muchas llamadas, entonces posteriormente me acerco con mi equipo y empezamos a revisar los resultados. Pero no solamente es como encontrar, va a subir un punto o va a bajar un punto, sino eso, ¿qué significa? ¿No? O sea, ¿qué tendría yo que hacer para mejorar eso? Y eso nosotros lo conocemos como insight.
que no Ok. es solamente decirte, sí, es que hace 3 meses se te cayó tus ventas. Pues eso ya lo sabe el cliente, ¿no? Entonces, con la información que tenemos, ¿qué puede hacer él para mejorar este panorama del que viene? Ok. Entonces, la verdad es que ya no solamente estamos en la parte como ruda matemática, sino ya nos metemos a una parte más de storytelling, de cómo poder contar las cosas bonitas y cómo presentar esos resultados bonitos. Que ahí ya es como empezar un poquito más a hablar de datos, ¿no? No Ok. tanto del modelo, sino ahora los datos, y bueno, los datos es enorme, pero ahí ya hablamos un poquito más de presentación de datos, que siento que es algo que a veces en las carreras muy enfocadas a las matemáticas, así se les olvida, ¿no? Es Ok. como, tú entrégame los resultados, no importa cómo sea, pero no es cierto, ¿no? O sea, sí hay un gran impacto y hay una área que sí merece la pena estudiar, que es la presentación de datos. ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué colores vas a usar? ¿Qué tamaño de letra? ¿Qué tipo de letra? También impacta muchísimo en qué tipo de resultado vas a llevar. Entonces, bueno, ya después de que revisamos esa parte, empezamos a armar la historia. Tenemos presentaciones tanto con el mismo, dentro del mismo equipo, como ya con clientes por fuera. Estamos muy de la mano y en contacto con equipos globales, Ujú. que también están trabajando modelos econométricos o algunas soluciones en otros países, y entonces está muy padre porque nos permite tener una red de conversación en la que te das cuenta qué están haciendo en España, o qué están haciendo en Chile, o qué están haciendo en Miami, y de ahí tú puedes como empezar a decir, ok, esto lo puedo implementar en México, ¿no? O, ¿sabes qué? Que en México lo hacemos así, y entonces empiezas a tener retroalimentación. Es como parte del día a día. No todos los días yo lo hago, pero me gusta mucho estar presente en foros, conferencias, coloquios de las universidades, porque es como una manera de mantenerte actualizado, y Claro. también de llevar nuevas soluciones, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo implementar? Básicamente, pues ese es el día a día, ¿no? Todas las Ok. mañanas empezamos con el café, y ya de ahí vamos viendo qué va saliendo, ¿no? A quién le vamos entregando y cómo vamos a ir desarrollando los otros proyectos, soluciones nuevas. Recientemente empezamos a trabajar con geolocalización en algo que no teníamos tanto, Ujú. pero que nos permite conocer a las personas más allá de lo que ellos mismos te pueden contestar, ¿no? Más allá de lo que te dicen en una encuesta y recopilas los datos y entonces empiezas a analizar, sino les damos un seguimiento para identificar como esos patrones ocultos, y ahí Ok. empezamos a utilizar algunas técnicas de machine learning o de inteligencia artificial, que justamente nos Ok. permiten descubrir esos patrones, ¿no? Y empezar a hacer como grupos especializados a los que podamos contactar. Ok, y esta área que tú lideras, digamos que está en el corazón de Publicis, y ustedes tienen, me imagino, diferentes clientes a los cuales dan este servicio, ¿cierto? Sí, O sea, para añadir exactamente. valor, digamos, a estos clientes que ustedes tienen. Sí, Ok. justamente nuestra área es, pues, le trabajamos prácticamente a todas las cuentas. Ok. Entonces, sí, nos vamos adaptando a las necesidades. No hay como un solo producto, no hay como... Eso es algo también súper padre que amo de mi trabajo, que todos los días hay algo diferente. Hoy podemos estar hablando de dulces y chocolates, y mañana ya estamos hablando de tiendas en línea, ¿no? Y Ok. pasado ya estamos hablando de streaming, ¿no? De plataformas de streaming. Entonces, es algo súper versátil que me gusta mucho. Entonces, sí, tenemos contacto con muchas cuentas, y Ok. eso nos permite como entender qué están haciendo en diferentes industrias y qué podemos aplicar con otros clientes. Eso está buenísimo. Entonces, si pudiéramos resumirlo, sería lo que haces tú y lo que hace tu equipo es recopilar información, o sea, data de diferentes lugares para poder transformarla en insights o en aprendizajes que puedan ser útiles para sus clientes, ¿cierto? Exacto. Así lo podríamos... Ok, buenísimo. Gaby, cuéntame qué estudiaste. Yo estudié actuaría Ok. ya hace algunos añitos, entonces de ahí estudié un diplomado en... Ay, siempre se me olvida el nombre del diplomado, no sé por qué, pero de ahí estudié un diplomado en negocios, que Ok. justamente, o sea, va más enfocado a la parte de negocios, y toda esta información, cuando llegué al mundo de los medios de comunicación, justamente como que ya pude empezar como a aplicar tanto la parte actuarial y matemática robusta que ya había aprendido,
como la parte de la visión de hacia dónde, o sea, como la visión de entender el negocio y entender por qué era importante llevar esos resultados y que no solamente, como te decía, no solamente es un punto, sino qué te dice realmente ese punto. Entonces, básicamente eso estudié, esas dos cosas estudié. Y me decías hace rato que platicábamos afuera de la cabina que si hubiera existido cuando tú estudiaste la carrera de ciencia de datos, eso hubieras estudiado. O sea, evidentemente pues es una carrera relativamente nueva, ahorita está como pues poniéndose, no de moda, porque no creo que sea una moda, o sea, más bien pues creo que es una de las carreras pues, del futuro, ¿no? Del presente y del futuro. Tú cuando estudiaste no existía, entonces estudiaste actuaría, pero te hubiera gustado estudiar eso, ciencia de datos, o sea, porque al final es a lo que te dedicas hoy día, ¿cierto? Exactamente, sí, la verdad es que es una historia un poco, como te contaba, un poco rara. Yo desde muy pequeña sabía que quería estudiar matemáticas. La vida me llevó pero yo quería estudiar las aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando veo lo que es actuaría, dije, perfecto, es lo que yo quiero. Sin embargo, creo que actuaría tiene como áreas que por lo menos a mí no me eran tan relevantes, ¿no? Como el área de seguros, como el área te platicaba como, vamos a calcular una prima, que está súper bien, ¿no? O sea, y sé que hay mucha gente, muchos amigos que se dedican a eso y que lo disfrutan enormemente. A mí en lo particular, la parte de estadística y la parte de visualización de datos, la parte de capitalizar esos datos era la que más me llamaba la atención. Entonces, sí, totalmente. Si en mi tiempo, si en mi tiempo hubiera habido esa carrera, sí, me hubiera ido directamente a ciencia de datos. Y siento que hoy ustedes que tienen esa oportunidad justamente en su oferta académica tener directamente ciencia de datos, pues sí está como súper bien porque te evitas como entrar a una carrera y después de ahí empezarte a especializar. Entonces, creo que, como bien lo decías, no es como que esté de moda, siento que es una necesidad que cada vez más industrias están poniendo y que te permiten justamente irte directo a lo que te gusta y al enfoque que quieres. No tienes que estudiar algo tan amplio para después empezarte a especializar. Entonces, la verdad es que la oferta está súper bien. Y en ese sentido, me imagino que el campo laboral es súper amplio, ¿no? O sea, no es... Porque pensamos ciencia de datos y te imaginas al clásico como, pues no sé, geek, ya sabes, en la computadora todo el tiempo. Y creo que hay un campo laboral súper amplio. Digo, de entrada tú estás en publicidad y medios. A mí jamás se me hubiera ocurrido que hay un campo tan, o sea, que se aplica tanto este tema, ¿no? Entonces, pues no sé si me puedes contar un poquito primero cómo aplican los datos o la ciencia de datos y en particular el machine learning, ¿no? Ya hablando un poco más de machine learning, ¿cómo lo aplican en el área que tú llevas? Tanto para presentar estos datos o este valor adicional a sus clientes, como para tomar decisiones de negocio. No sé si me puedes platicar igual algunos ejemplos de cómo se aplica el machine learning. Sí, claro que sí. Creo que como vamos desagregando poco a poco, sí, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco sabía que en el área de marketing y publicidad había como una parte en la que podíamos entrar nosotros con esta parte matemática. Justo cuando yo llegué a mi primer trabajo, yo recuerdo que subí como las escaleras y lleno de revistas y periódicos y gente caminando por todos lados, ¿no? Y yo dije, wow, estoy en el diablo, viste la moda, yo quiero estar aquí. Entonces, sí, tampoco tenía como esa idea, pero la verdad es que en el campo laboral, híjoles, pues en todos lados hay datos, ¿no? Y ahora con las novedades computacionales que podemos almacenar un montón de datos, pues nos faltan manos para explotar esos datos, entender esos datos. Entonces, campo laboral, pues, súper amplio en temas, hace rato platicábamos, ¿no? En temas de, pues, más creativos, en temas de diseño también, como que hay esa oportunidad. En el tema de medicina, automóviles, o sea, hay como muchas novedades que se están dando hoy en día. Y ya bajado como a lo que nosotros hacemos, digamos que como que el papá de todo es, digamos que la inteligencia artificial, y ya de ahí como que se van saliendo ramitas, y entonces ahí tenemos algo que se llama machine learning, ¿no? Que básicamente es que una máquina aprenda, un ente artificial aprenda o cambie su comportamiento respecto a lo que le estamos diciendo. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Hay algunas técnicas que son como especializadas, que ya de ahí sería como meternos ya un poquito más técnicos, que no es la idea, pero digamos que algo que a mí me encanta de ese tipo de cosas es que yo le puedo decir a mi algoritmo,
toma, aquí están datos actitudinales. Imagínate que tú y yo tenemos nuestras listas de música en nuestras plataformas y tú tienes ciertos gustos y yo tengo X gustos y aparte tú te gusta ir al Costco, pues no sé si se pueden decir marcas, ¿no? Pero al supermercado los viernes, pero yo voy los miércoles y además a ti te gusta más el color azul y compraste... la semana pasada una chaqueta azul, y yo compré una chaqueta rosa, ¿no? Entonces yo voy y le digo a mi algoritmo, mira, de toda esta población tengo esta información, ayúdame a desagregarlas. Y lo que hace es como separarlos en grandes grupos que comparten características. ¿Y eso en qué nos beneficia? Pues bueno, que ya tenemos una audiencia definida con ciertos gustos de interés, ¿no? Entonces con ellos empezamos como a perfilar. Si vamos a hablarles, por ejemplo, de dulces, ¿no? Pensamos que vendemos dulces, entonces... ¿A qué grupo de personas les voy a hacer llegar mensajes de los dulces picositos? ¿O a qué grupo de personas les voy a hablar más del chocolate? ¿O a qué grupo de personas les voy a hablar más de algo como agridulce? Y eso justamente lo hace pues estas técnicas de Machine Learning que nos ayudan a identificar esos patrones que a simple vista como que un analista no los alcanza a detectar, ¿no? Claro, porque pero es un volumen de datos impresionante enorme. El que hay que procesar, ¿no? Sí, enorme. Pues simplemente en México, pensando así, somos 130 millones. ¿No? Si tuviéramos como la información de todos ellos, no, o sea, no terminamos. Y que justo estas técnicas computacionales de la mano de matemáticas nos ayudan a resolver cosas muy interesantes como esa. ¿A quién le voy a dirigir qué mensaje? Ok. ¿En qué otras industrias, además de la tuya, has detectado que este tema del Machine Learning está avanzado? ¡Wow! Híjoles. Creo que hoy podemos ver como muchos avances. Automovilismo, por ejemplo. Eso de que los automóviles ya se manejen solos es un súper avance de la inteligencia artificial. Que está un poco de miedo, ¿no? Pues es que no nos damos cuenta, pero los estamos entrenando. Nosotros estamos ayudando. Por ejemplo, cada que te sale un así de... verifica que no eres un robot y entonces dime cuáles son los semáforos o dime cuáles son las líneas peatonales, ¿no? Entonces, nosotros, como los humanos, somos como súper buenos en identificar esas cosas. Y lo que hacemos es darle clic. Toda esa información justamente es la que se utiliza, es como estar haciendo un entrenamiento y toda esa información es la que se utiliza para que después se pueda utilizar. Entonces, imagínate que un automóvil autónomo, le llega todo eso que ya clasificamos, entonces en algún momento pues lo que viste tú, lo que vi yo, lo que vio cualquier persona, lo va a tener en su conocimiento. Entonces, no siento que sea tanto de miedo, pero sí necesitamos como mucha información, pero siento que es de las áreas en las que digo, wow. De medicina no sé tanto, pero estoy súper segura. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que seguramente están haciendo como muchos avances en la parte de la medicina, que seguramente van a ser muy interesantes. Y en las que sí tengo pruebas es, por ejemplo, en los algoritmos que vemos en las OTTs, en las aplicaciones de streaming, ¿no? O las de compras por internet. Ahí tienen algoritmos súper interesantes, tal cual que el algoritmo sabe qué vas a ver o qué te interesa ver antes de que tú lo sepas consciente, ¿no? O sea, te conocen mejor que tú a ti mismo. Sí, o sea, es como terminas de ver una película y te dice, te puede interesar, y tú, sí, es cierto, ¿no? Ya lo saben gracias a este tipo de algoritmos que van aprendiendo. Lo mismo en las compras. O sea, si tú compras hoy una guitarra, el algoritmo ya sabe que tal vez en 3-4 meses vas a necesitar las cuerdas para la guitarra, ¿no? Y entonces te va a llegar con esos mensajes de, hey, necesitas cuerdas. Creo que son de las aplicaciones como más interesantes. Automovilismo, estoy segura que en medicina debe de haber avances y pues en esta parte como de streaming y toda la parte digital está como también fuerte. Diseño. Hoy la inteligencia artificial generativa, aquella que nos permite... famoso ChatGPT, DALL-E, todas ellas que nos permiten generar cosas. Ya no es como lo que le enseñamos la herramienta, sino que ella ya tiene como la capacidad de producir cosas nuevas, producir rostros, producir imágenes que no existían. Creo que también es un súper avance. Ok, buenísimo. Oye, y me parece muy interesante, lo tocábamos hace rato, tú más bien lo mencionabas hace rato, el factor humano. O sea, al final estas son máquinas que se entrenan para que
pues, no sé si estoy usando el término correcto, pero tomen decisiones o creen cosas a partir de patrones. Pero el factor humano sigue siendo súper importante. Y lo menciono porque creo que se ha generado un poco de ansiedad en torno al tema de si va ChatGPT o la inteligencia artificial a reemplazar empleos, ¿no? O a quitar empleos más bien. Y aquí yo quisiera preguntarte tu opinión. O sea, ¿crees que esto vaya a pasar o más bien va a mutar, ¿no? Los trabajos van a mutar con estas nuevas tecnologías. ¿Y por qué sigue siendo súper importante el factor humano detrás de esta tecnología? Sí, justo lo que platicábamos hace rato era esta parte del factor humano. Si bien estamos como ya adelantados, la verdad es que yo no siento que estemos adelantados, siento que apenas comienza y que es el momento ideal, o sea, para las personas que están como interesadas tanto en videojuegos, como generación de videojuegos. No está de más la parte bancaria que platicábamos hace un rato también detrás de cámaras, la parte de publicidad, ¿no? Siento que hay con muchas áreas. Y respecto al uso de este tipo de inteligencia artificial generativa, no lo veo a corto plazo. Yo no considero que estemos perdiendo trabajos a corto plazo. Uh-huh. Porque este tipo de inteligencia artificial también tiene sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, en específico de ChatGPT, que es como el de los más famosos, pues está dependiendo de las actualizaciones que se le generen. Entonces, lo que platicábamos hace un ratito es, imagínate que el factor pandemia que vivimos en 2020 empezara mañana. ChatGPT no lo tiene detectado. Entonces, si tú vas mañana con un factor impredecible, se llama este tipo de factores que no podemos justamente predecir, uh-huh. Llegas con este tipo de factor, te va a dar respuestas erróneas o te puede dar justamente, pues, no tan acercadas a la realidad si es que no tiene una actualización previa. Y para tener esa actualización previa, pues hay un equipo de analistas, claro, y de ejecutores humanos que están trabajando en esa parte. Entonces, sí es súper importante la ética, que me acordé de la parte ética ahorita, también. Que también es muy interesante. Sí es muy importante el factor humano, que uh-huh. no solamente es los que actualizan, sino también los que ejecutan. Okay. Yo he escuchado he visto como ciertos memes de, no, la inteligencia artificial no nos va a quitar trabajos hasta que el cliente sepa explicar lo que realmente quiere, ¿no? También los vi, y eso no va a pasar pronto. No va a pasar pronto, sí. Exacto. Sí, o sea, necesitamos una persona que vaya y le dé las instrucciones a ChatGPT, claro, y luego pula esos resultados. O sea, ChatGPT te puede dar una idea, te puede dar como abrir el camino, uh-huh. pero falta ese factor creativo que entienda realmente el contexto al que quieres llevar esa información y claro, que se dé pues todavía una pulida. Lo mismo en las imágenes. O sea, si le decimos a cualquiera de estas plataformas que generan imágenes, uh-huh. y les decimos como, oye, hazme un conejo listo para comer, pues tiene dos opciones, ¿no? O sea, te da un conejito vestido con un platito para comer, o te da un conejo dentro del plato, ¿no? Porque se lo van a comer. Okay. Entonces, ¿quién tiene la decisión de cuál es realmente la imagen que quieres poner? Pues el humano, que sabe realmente el contexto al que se va a llevar. Claro. Entonces ahí todavía siento que no le veo como que a corto plazo haya recorte de trabajo, pero lo que sí veo es que a corto plazo va a haber como un mayor boom, una mayor solicitud de personas capacitadas, claro, en el manejo de ese tipo de algoritmos. Sí, que al final son skills que se van a tener que desarrollar, ¿no? Ajá, exacto, sí. O cómo hacer estos requests o estos prompts, ¿no? Que le llaman sí, a estas herramientas, que tiene su ciencia, cómo de esa información que se reciba se pule, cómo se mete ahí la parte creativa, el factor humano. O sea, al final eso es el storytelling, ¿no? Que me contabas hace rato. O sea, al final eso es 100% humano, pero son skills que quizá hoy día no tenemos tan desarrollados y que vamos a tener que desarrollar, o las futuras generaciones van a tener que desarrollar. Sí. Es un camino que se va a abrir poco a poco hacia adelante pero que hoy digamos, ay, sí, ya no le vemos futuro. No, o sea, no, tranquilos, no es como que ya mañana se acabó el trabajo, no, todavía no. Y la parte ética, ¿no? Sí, justo como que utilizar este tipo de inteligencia generativa, sí es muy importante utilizarla con cuidado, porque claro, justo nos puede dar respuestas erróneas o mal utilizada, pues podemos hacer algunas cosillas malas, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que no se deje solamente, me lo dijo ChatGPT, entonces es ley, no. Sí, hay que hacer toda una labor también de verificar la información, porque pues al final ChatGPT lo agarra de las fuentes que tiene, que son internet, ¿no? Y el internet
puede tener información errónea. O sesgada. Ajá. O sesgada, claro. Muy bien, importante. pues para ir cerrando la conversación, Gaby, ¿qué le dirías a un joven, a un chico que está pensando dedicarse a este tema de ciencias de datos? ¿Qué consejo le podrías dar? Digo, de entrada, pues ya sabemos que existe esta carrera de ciencias de datos que los puede encaminar mucho más fácil. Bien. ¿Qué otro consejo le podrías dar tú? Pues, adelante. Ay, sí. Luego, métanse. Sí, o sea, yo los invitaría como, no le tengan miedo a las matemáticas. Sé que muchas veces los programas es como, o sea, los ves y como, matemáticas, no sé, álgebra, ¿no? Geometría, por lo menos ese fue mi caso. No, o sea, al final del día lo que buscan este tipo de carreras es como generar personas analíticas, y es por eso que llevamos esa parte matemática, ¿no? Pero no le tengan miedo, no es una carrera que sea... no, de estas carreras que van enfocadas a las matemáticas no son para genios. Todos tenemos esas capacidades, no se sientan intimidados en ese aspecto, Okay. porque de hecho, pues desde pequeños, ¿no? Es como, tengo examen de matemáticas y nos da miedo. No, o sea, relax. Más bien como que les diría, sean curiosos. Okay. Creo que es algo muy importante, esa curiosidad. ¿Cómo podría hacer esto mejor? Yo soy muy floja, por eso me gustan los algoritmos. Entonces es como, sí, tengo que hacer este informe 3 veces a la semana. ¿Cómo hago para que lo haga la computadora solita? No, ya que lo haga por mí, ya nada más reviso los resultados. Entonces, en ese aspecto sí sean curiosos, cómo pueden modificar ciertas cosas, cómo les gustaría, incluso cómo te gustaría a ti, ¿no? O sea, por ejemplo, decirle a la tablet, ¿sabes? Que cada 3 segundos tienes que scrollear hacia arriba, o sea, estaría fabuloso, ¿no? Entonces, como, ¿qué te gustaría a ti hacer para que para que seas, con las herramientas que vayas tomando en la carrera, lo puedas como ir implementando? Entonces es, uno, no tenerle miedo a las mates, es súper tranquilo, súper relax, no es para genios, solamente sí hay que tener dedicación. 2, sean curiosos, intenten ir un poquito más allá de lo que les diga una gráfica, de lo que les digan lo que ya está hecho, es que no se puede hacer de una manera más fácil. Busquen esa manera de hacerlo más fácil, siempre es como la tecnología que nos sirva. Y pues nada, o sea que la verdad sí... si ya saben que les interesa esta parte más de datos, sí traten como de buscar ese tipo de carreras que ya están más enfocados, porque les va a quitar un montón de materias que tal vez no les interesen, ¿no? Okay. Que tal vez solo tengan que pasar porque quieren tener su título, y que en realidad se van a estar dedicando a otra cosa, ¿no? Entonces, pues ese tiempo que van a estar invirtiendo en algo que no les llama la atención, pues mejor que se sigan capacitando, ¿no? Entonces, sí, como que busquen estas opciones que les permitan ya adentrarse más directo al mundo, y sobre todo que no le tengan como miedo. Hay un montón de oportunidades laborales, creo que, como te decía, ahorita estamos creciendo. Muchas industrias se están dando cuenta que pueden utilizar toda esta parte de los datos, esta parte de inteligencia artificial, de machine learning. Uh-huh. Entonces, no solamente en marketing, no solamente en bancos, no solamente en el sistema educativo, no solamente en medicina, en todos los sectores va a empezar esta parte, y hay un montón de camino por recorrer. Entonces, hay poca gente que se dedica a este tipo de aplicaciones. Okay. Entonces, la verdad es que es un momento ideal para que los jóvenes se acerquen a este tipo de carreras, y que, pues, nada, o sea, vayan por ese tipo de carreras, porque casi no hay gente, hay muchísimo potencial de trabajo, y mucha pues demanda. Nada, apenas estamos empezando, se van a venir cosas increíbles. Buenísimo, pues te agradezco muchísimo, Gaby. Gracias. Fue una conversación súper rica, súper profunda, y seguramente de mucho valor para los que nos están viendo. Y bueno, pues les recuerdo que en Unitec contamos con la carrera de Ciencia de Datos. Métanse a la página, échenle un ojito al plan de estudios, conozcan un poco más acerca de esta carrera, y pues nada. Muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Increíble. Cuídate. Gracias a ustedes también. Bye. Bye.